¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en otra sesión de Ciencias Sociales y en esta oportunidad vamos a hablar de una de las características del proceso poblacional del continente americano, el cómo se han desarrollado estos grupos poblacionales. No olvides que debes sacar preguntas, comentarios, apuntes de este video en tu cuaderno. Comenzamos. Antes de empezar con este nuevo tema, quiero que recordemos un poco lo avanzado hasta ahora. Sabemos que la aparición de nuestra especie se encuentra ubicada dentro del eón fanerozoico, en la era cenozoica o también denominada terciaria, en el período neógeno y en su etapa llamada plioceno. Como podemos ver en la imagen, ya tenemos una etapa evolutiva muy amplia desde los cambios que ha sufrido nuestro planeta hasta el lugar donde aparece el primer homínido, que es de ahí desde donde estamos empezando ahora, o sea, empezamos la prehistoria. Para hablar de la evolución del hombre, tenemos que tomar en cuenta un ancestro común. Este aparece hace unos 5 o 6 millones de años. Después vamos a tener al Australopithecus, de tamaño similar a un gorila, que al final logrará obtener una marcha bípeda. ¿Qué quiere decir? Va a estar de 2 pies y para dar ese salto evolutivo necesitaba conseguir esas 3 características importantes. 1, debería tener la inhibición prognática, que quiere decir ya dejar de lado el hocico, se va a ir quitando lo que era la forma de hocico. Otra va a ser el abultamiento de la bóveda craneana, que permitirá el crecimiento del cerebro. Y por último, el cambio en la ubicación del foramen magnum, o sea, el orificio por el que nuestra columna vertebral se une al cráneo. El del Australopithecus está mucho más separado, en cambio el de un Homo, o ya comparando con un Homo sapiens, va a estar mucho más unido a la bóveda craneana para que después se pueda desarrollar y se dé origen a órganos y aparatos que ayuden a obtener un lenguaje. En cuanto al Homo habilis, muchos historiadores y biólogos lo van a considerar ya como un primer humano y bueno, que tienen un cerebro mucho más amplio que el anterior. En cuanto al Homo erectus, va a mejorar su marcha bípeda e incrementa y mejora la capacidad craneana que tiene. Ya el Homo neanderthalensis o el hombre de Neandertal, considerado un humano arcaico, ya va a tener la capacidad de comunicarse. Después tenemos al Homo sapiens, que ya es un humano premoderno con un cráneo casi esférico, con características como ser recolector, cazador y ante todo depredador. Y por último el Homo sapiens sapiens, que ya como humano anatómicamente va a ser moderno y además va a ser el impulsador de grandes civilizaciones. Ya tomando en cuenta a lo que va a ser la división de la prehistoria, no debemos olvidar que tenemos a la edad de piedra y a la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra, el paleolítico, mesolítico y neolítico. Y dentro del paleolítico, una subdivisión: paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Voy a hacer énfasis en el paleolítico superior, en el cual ya va a existir un estilo de economía muy rudimentario mediante el trueque entre cazadores y recolectores, además de existir aldeas nómadas y arte rupestre que determinaba la religión animista, o sea, una religión dedicada a la naturaleza. Ya dentro del mesolítico o neolítico
vamos a tener agricultura, ganadería, comercio y división del trabajo, además de aumentarse la demografía y emplearse ya de manera exclusiva una división social, como ser el rey y las clases privilegiadas, además de que las aldeas ya van a ser sedentarias. Es más, ya van a existir ciudades amuralladas y también ya va a haber megalitismo. Se va a contar también con la artesanía más compleja y religión politeísta. Dentro de la edad de los metales, o sea, el cobre, bronce y hierro, ya existirá la agricultura en valles fluviales y además la expansión del comercio. A esta jerarquía social que ya está creciendo se van a incluir los sacerdotes, funcionarios públicos y esclavos, que van a dar paso a la aparición de primeras civilizaciones, las cuales van a ser muy importantes dentro de su época. Podemos poner como ejemplo India, Egipto, Mesopotamia. Ya al finalizar la era del hierro, vamos a tener una Babilonia, Asiria, Persia, a griegos, a romanos, ya en un pleno apogeo, los cuales vamos a estudiar de manera más profunda y detenida mucho más adelante. En cuanto al poblamiento de América y sus teorías, tenemos que tomar en cuenta que es el proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano. Existen varias teorías sobre la misma, como la de Alex Hardicla, Paul Rivet. Estas teorías reconocen que los primeros americanos vinieron de Asia y Oceanía en varias migraciones, cuando el planeta soportaba la última glaciación o épocas de bajas temperaturas dentro del Pleistoceno. También se encuentran restos muy antiguos que se abren la idea de que también existieron homínidos en territorios americanos, pero aún eso está en discusión. Es por eso que es más preciso hablar de rutas poblacionales. Entre estas tenemos la ruta terrestre, que nos habla de que el hombre llega a América cruzando el estrecho de Bering, cuando este era un istmo que formaba un gran puente durante el periodo de glaciación y que unía el continente asiático con el continente americano. Otra de las rutas va a ser la costera, que sostiene que los primeros hombres llegaron a América utilizando botes y bordeando las costas del Océano Pacífico, asentándose entre Alaska y Sudamérica. La ruta del Pacífico. Esta va a postular que hubo varias oleadas migratorias que salieron de las islas de Oceanía y de Australia y cruzaron el Océano Pacífico utilizando pequeñas embarcaciones. Por último, tenemos la ruta del Atlántico, que propone que el hombre habría cruzado el Océano Atlántico desde Europa. Esta teoría sostiene que existen varias similitudes entre las herramientas de piedra de América del Norte y de Europa. Ya para hablar del desarrollo de los primeros pobladores de América, no debemos olvidar que estos eran cazadores y recolectores, y además que desarrollaron herramientas líticas, es decir, herramientas de piedra para poder aprovechar los recursos que tenían en su entorno. Su estilo de vida era nómada, es decir, no se asentaban en ningún lugar, sino que recorrían grandes distancias para encontrar alimento y refugio. Los antiguos pobladores de América fueron evolucionando y desarrollando sus modos de vida para adaptarse a los diferentes entornos en los que se encontraban. Para hablar más propiamente de nuestro sector, vamos a hablar de una época precolombina, de una América precolombina, tomando en cuenta
desde el sur de Norteamérica hasta la Patagonia. Para esto, el lapso de tiempo comprendido entre la migración de los primeros seres humanos a nuestro continente hasta la llegada de los españoles en el siglo XV. Todo ese lapso de tiempo va a ser la América precolombina. Para ser más exactos, vamos a dividir todo este espacio de tiempo en distintos periodos. El periodo paleoindio o lítico, el periodo arcaico, el formativo o preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. En esta lección vamos a hablar del periodo paleoindio o paleoamericano, que es aquel que va a marcar la colonización de un nuevo mundo por parte del Homo sapiens. Esto va a tener lugar hace unos 15.000 a 7.000 años antes de Cristo, y su final del Paleoindio se va a marcar con el inicio de la era del hielo en el Pleistoceno. Se cree que los humanos paleoindios se van a desplazar a América siguiendo manadas de animales como mastodontes, mamuts, camellos, bisontes que cruzan el estrecho de Bering desde Siberia hasta Alaska. Un dato interesante es el del Megatherium, que está acá a la izquierda, que en películas infantiles, bueno, en una exactamente que es la era del hielo, lo hacen ver como un animal pequeño, muy simple, pero en realidad, parado de dos patas, tendría que haber sido más o menos del tamaño del mamut, sino haber sido un poco más grande, ¿no? Eso como un dato curioso. Ya dentro de lo que es todo lo que van a crear los humanos paleoindios, se van a, al desplazarse por América, ya van a crear lo que son distintas puntas y demás. Eso que va a hacer que ellos puedan caracterizarse ya como una especie de sociedad. De acuerdo con la teoría dominante, a mediados del siglo XX, se va a hablar de que los primeros pobladores americanos que habían llegado por el estrecho de Bering van a ser los famosos Clovis. Aunque en la actualidad esta hipótesis ha perdido fuerza al encontrarse con restos de asentamientos anteriores dentro del mismo continente americano, la cultura Clovis va a seguir siendo una de las más importantes a la hora de explicar los comienzos de las poblaciones humanas en América. Los yacimientos encontrados demuestran que los Clovis fueron grandes cazadores, ya, de la denominada megafauna, especialmente de los mamuts. Esto se relaciona con una de sus señas de identidad, lo que les decía, que son las puntas Clovis. Gracias a ellas, la caza de estos animales era muchísimo más eficiente. Ya adentrándonos en un sector mucho más propio, podemos hablar de un paleoindio en Bolivia o tal vez un paleoindio andino. Bolivia, al tener una ubicación dentro de la cordillera de los Andes y además estar situado en el corazón de Sudamérica, su territorio va a comprender de diversas áreas geográficas y ecológicas. Y se supone que todo arte rupestre que se va a desarrollar en esta región va a ser parte del periodo paleoindio. También se va a hablar de un periodo precerámico y además que va a estar caracterizado por la migración, estableciendo adaptación de distintos grupos de cazadores y recolectores dentro del territorio boliviano. Estas imágenes, que bueno, lo siento, no encontré unas mejores, son parte de puntas o cuchillos que se han encontrado
ya las cuales estaban dentro de una mina, la mina Avaroa. Ya dentro de lo que es las culturas que se van a encontrar, las más antiguas en nuestro territorio, tenemos que hablar del hombre de Vizcachani. Estas se van a asentar muy cerca del agua, ya exactamente en las proximidades del lago Popó, Ururu, Titicaca y del inexistente llamado lago Tauca, que cubría el territorio que ahora ocupan los salares de Uyuni y Coipasa. El hombre de Vizcachani va a tener una corriente migratoria procedente del norte, que invade los Andes, además de que se va a dedicar a la pesca, la agricultura, la cerámica y ganadería, ya que vivían en cuevas para protegerse de no ser devorados por grandes animales antes citados. Con el descubrimiento de los Vizcachani, que se hizo, si no me equivoco, en 1954, parece que se da una laguna de investigación que poco a poco va a ser superada. Tiene un efecto tan fuerte en la comunidad científica que la cultura Vizcachani va a ser conocida hasta ahora como el testimonio más antiguo de los antepasados que había en esta región y en esta área. Muchísimas gracias, espero hayan podido tomar los apuntes necesarios. Nos vemos en la clase virtual interactiva. Chao, chao.